Bueno, vamos a ver ahora la pregunta relacionada con los ingresos. Dice aquí en la pregunta número 6: con las preguntas de ingresos, construir una nueva variable de ingresos mensuales y agruparla en rangos. Entonces, el cuestionario del que estamos aplicando corresponde a esa variable a la pregunta 3.22, donde viene cuánto gana. O sea, van a anotar la cantidad en número. Si gana 98,000 pesos o más, pues van a anotar 98,000. Cero si no recibe ingresos, no responde, va a ser 98,888 y no sabe 99,999. Estos los vamos a declarar como perdidos. Y luego viene cada cuándo a la semana. Es decir, si yo quiero convertirla al mes, pues nada más multiplico por 4. Si dijo a la quincena, pues por 2. Y si dijo al mes, pues eso será los ingresos. Si no recibe, si dice al año, pues lo divido entre 360, entre 12. Si no recibe ingresos, pues ya se queda así, ya no responde, otros no responde, no sabe, pues no sabe, no podemos importarle nada. Entonces con eso vamos a construir la variable ingresos. Ese será el primer paso. Entonces voy a la base de datos, ya nos fijamos en la pregunta es la 322 y la 322A. Entonces pasamos a la base de datos, 322, que está aquí, que ese es ingresos, lo vamos a poner ingresos. Y esta es cada cuándo. Vamos para tenerla ahí cerca. Entonces ya habíamos dicho que a esta, a los ingresos, la vamos a declarar como casos perdidos, valores perdidos discretos, los valores de 98, 8, 8, 8, 98,888 y 99,999. Aceptar. Entonces vamos a construir una nueva variable, la vamos a poner si quieren aquí a un lado. Voy a insertar la variable que se llame ing ingresos mensuales, que va a tener, que la vamos a construir. Entonces ingm, transformar, calcular variable, ingm va a ser igual entonces a la pregunta 32, 3.22, ingresos multiplicado por 4, si la opción, vamos a usar esta condicional y voy a poner incluir, si la opción es si cada cuando marcó igual a 1. Continuar, luego hacer paso por paso, aceptar. Me pregunta que si la variable existe, pues le pongo que sí. Y puedo ir a la base de datos y puedo ver cómo se va a ir generando la variable ingresos. Esta persona que dijo que ganaba 1050 cada semana, entonces se ha multiplicado por 4, son 4,200 pesos. Y así, ese ganaba 1000 por 4, 4,000, 1,200, 4,800, etcétera. O sea, aquí vamos a ir viendo toda la información de la variable. Calcula variable. Ahora va a ser por 2. Si la opción fue 2, es decir, que gana, eso gana quincenalmente. 2. Continuar. Y lo vamos a aceptar. A ver, sí. Y pues se va llenando. Ahí está el primer caso. Ganaba 2,000 por 2, 4,000. Transformar, calcular variable. El tercer caso dice que lo gana mensualmente. Entonces va a ser igual
a simplemente P322 por 1, que no le ponemos el P322, si la opción fue 3, o sea, mensual. Aceptar, aceptar. Bien, ahora me falta la opción 4, si dijo que lo ganaba anualmente, entonces va a ser transformar, calcular variable, va a ser dividido entre 12, si la opción fue 4. Continuar y aceptar. Entonces tenemos ya la variable construida aquí. Voy a entrar porque no recuerdo cuánto fue el salario mínimo. Voy a entrar a internet. 4.200. Bueno, los que dicen 9.999, pues no voy a construir nada porque aparte no dijo 9. Este número tampoco. Entonces, pues hay mucha información que no tiene, muchos casos que no tiene información, pues muchos son los niños y pues me imagino que son los adultos principalmente los que reportan ingresos, y algunos no contestan de todos modos. Ahora esa variable la vamos a convertir en rangos. ¿Cómo la vamos a convertir en rangos? Pues depende del salario mínimo. Entonces, salario mínimo en 2017, quizá nos habla de salarios mínimos a partir del 1 de diciembre, a partir del 1 de enero. Entonces, los salarios mínimos a partir del 1 de enero rondaba a partir del 1 de enero 80 pesos, 80.04, ese fue el salario mínimo. Entonces, una multiplicación rápida, 80 por 4, 3.200. Vamos a considerar que 3.200 era el salario mínimo mensual en el año 2017. Entonces vamos a generar una nueva variable, la vamos a poner aquí a un lado. Voy a insertar variable y le voy a poner, vamos a ponerle como nombre, aquí está, ingresos guión rank. Bueno, vamos a ponerle mejor SM, ingresos en salarios mínimos, ingresos en salario mínimo. Entonces va a tener los que tengan menos de 3.200. Vamos a poner aquí transformar, calcular variable. Vamos a restablecer esto. La variable se llama ing -sm. Va a ser el valor 1 si la opción es si los ingresos mensuales son menores a 3.200. Continuar y aceptar. Ahora vamos a construir la opción 2. Transformar, calcular variable. Va a ser igual a 2 si la opción es los ingresos son mayores o iguales a 3.200 y los ingresos, tengo que poner el operador y. Ahora la INGM, ingresos mensuales, son menores a 6.400, que sería 2 veces el salario mínimo, o sea, entre 1 y 2 salarios mínimos. Continuar. Entonces ya le pusimos 2. Ok, aceptar. Pues vamos viendo cómo se va generando la nueva variable. Si esta persona que ganó 4.200, pues gana entre 1 y 2 salarios mínimos.
Esta persona que gana 20,000 pues está a 40,000 pesos, 4,200, está bien, son los que están ganando. Aquí está uno que gana 1,600, pues menos del salario mínimo. Transformar, calcular variable, va a ser ahora 3. Si ahora gana entre 6,400, más de 6,400 y 9,600. Entonces este va a ser los que ganen entre 2 y 3 salarios mínimos. Continuar, aceptar, aceptar, y vamos a hacer un cuarto rango. Transformar, calcular variable, 4. Ahora va a ser entre 9,600 y le vamos a meter 3,200 a este. Sería 9 y 3, 12, 12,800. 12,800. Continuar, aceptar, aceptar, y un rango 5 que usar los que ganen más de esa cantidad. Calcular variable, el 5, si ganan más que esta cantidad. Muy bien. Continuar, aceptar. Entonces ya deben de tener los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos sacar una frecuencia nada más rápidamente. Pues ahí están. 29.3% de los casos tienen información salarial. Recordemos que aquí están revueltos también los niños, entonces no hay ningún problema. Aquí está la gente que declaró estar trabajando y que está ganando, tiene ingresos monetarios por ese trabajo. Ahora vamos a ponerle nada más las etiquetas, el 1 que significa, el 2 que significa, para tenerlo completo. Nuestro ejercicio, entonces, es los ingresos en salarios, vamos a ponerle bien etiqueta, salarios mínimos, y qué valores tiene. Entonces 1 es menos de un SM, menos de un salario mínimo. El 2 significa entre 1 y 2 SM. El 3 significa entre 2 y 3 SM. El 4 significa entre 3 y 4 SM. Me faltó la M, voy a poner la N mayúscula. Voy a cambiar. Y por último el 5 significa más de 4 SM. Y lo vamos a añadir. Vamos a aceptar, podemos incluso quitarle un decimal, no me importa, y es una variable ahora que es de tipo ordinal. Entonces ya podemos sacar los requisitos descriptivos. Hay la misma tabla de hace un rato y me está diciendo que la mayoría, el 13.3%, bueno, quitándolo de la muestra, el 45.3%, gana entre 1 y 2 salarios mínimos, entre 2 y 3, 13.5, entre 3 y 4, 7.4, y más de 4%, más de 4 salarios mínimos sería el 7.3%.
Bien, con esta variable y las características laborales que menciona la práctica, aquí dice práctica 1, en un solo cuadro obtener las características de actividad, condición de actividad, verificación de condición de actividad, prestaciones, ingresos mensuales. Lo vamos a hacer en el siguiente video para darme tiempo de etiquetar estas variables de condición de actividad conforme a las categorías que tenemos en el archivo de Excel. La semana pasada es de la condición de actividad, con verificación de la condición de actividad. Aquí están las prestaciones que tiene, contrato por escrito, sí o no, que recibe aguinaldo. Voy a codificar esto y en el siguiente video ya voy a mostrar lo codificado para hacer la tabla correspondiente.